Bueno, muchas gracias a todos por tomarse este tiempo para venir a acompañarnos y resaltar el trabajo que vienen haciendo las 4 instituciones desde hace mucho tiempo, ahora con un formato nuevo, renovándose y demostrando que trabajar juntos es mejor y en pos del conocimiento y acercarnos de herramientas a todo el sector, ¿no? Productores y asesores. Bien. Bonter, como decía Nico, nació a principios de 2016, veníamos trabajando en agricultura de precisión desde hace algunos años con los clientes que asesorábamos y en ese momento nos constituimos como una unidad de servicio para terceros. Brevemente voy a nombrar quienes trabajan, está Pedro Di Benedetto. No, pero dejarlo. Pedro Di Benedetto, que es el especialista en todo lo que es fotodetección y herramienta GIS, Enzo Barberis, que es colaborador de Pedro en ese área, y en trabajos a campo son colaboradores Agustín Di Benedetto y Matías Rodríguez. Bien, ¿por qué elegimos este título? Porque pensamos que tanto en el proceso de ambientación es tan importante el trabajo de gabinete como el trabajo a campo, con la corroboración de ambientes y muestreo de suelo. Y una vez que tenemos un lote que ya estamos ambientados, que estamos trabajando con manejo sitio específico, también ahí es muy importante ese ida y vuelta entre la información que se genera con todas estas herramientas GIS y la información que tomamos a campo, ¿no? Es como esa ida y vuelta entre la recorrida a campo y toda la información que nos dan los análisis de suelo, como hablaba hoy Sebastián, que en su charla nos dejó varios disparadores, ¿no? Todos los mapas de aplicación, los monitores de rendimiento. Vamos a tocar la hoja de ruta de la presentación, va a ser del mapa de productividad al mapa de ambientes, caracterización de las zonas de manejo, plataforma Bonter y gestión de la información, mapas de aplicación, resultados físicos y económicos por zonas de manejo, el valor de los datos, análisis de costos y presupuestación. Empezamos con el primero, del mapa productividad al mapa de ambientes. Acá nosotros creemos que es muy importante, nosotros trabajamos con las ambientaciones a partir de imágenes satelitales, con el índice NDVI, que no me voy a meter mucho en eso porque ya todos más o menos lo conocen. Y para nuestra zona, para la región que trabajamos nosotros, en esta zona, básicamente la variabilidad que encontramos es a partir de la topografía, la posición en el relieve, la textura, el porcentaje de arena, cómo es el movimiento del agua. Para nosotros, un mapa de ambiente que brevemente, voy a empezar al revés, voy a arrancar por el mapa de ambiente acá, desactivé. Acá. El mapa de ambiente para nosotros es para que se familiaricen con los colores, porque lo vamos a ver varias veces dentro de la charla. Rojo es el casco de la loma, amarillo es la media loma o loma baja, el verde oscuro es el productivo, el verde claro es el tendido y el naranja es el bajo. Es decir, rojo, amarillo, verde oscuro, tendido bajo, como si hiciéramos de arriba hacia abajo. Este es un mapa de productividad que no es más que la suma o el promedio de varios NDVI. Esta es la foto de un momento, de un año, es un índice de una fecha determinada para un cultivo en el periodo crítico. Esto es un año seco, este es un año húmedo para este lote. Y la suma de varios, o el promedio, perdón, de varios NDVI nos da un mapa de productividad. Y si más o menos ustedes ven, en el rojo tenemos para nuestro mapa de ambiente loma, y en el rojo del mapa de productividad van a encontrar que hay lomas y bajos, y en el amarillo hay
tendidos y medias lomas. Con esto queremos mostrarles que en el mapa de productividad muchas veces el productor trabaja como mapa de ambientes con un mapa de productividad y sin embargo con productividad media, alta, media y baja, y sin embargo dentro de esa productividad media, por ejemplo, que podría ser una media loma y un tendido, para diferentes años, en diferentes condiciones, se comportan muy distintos. La charla va a mostrar mucho de eso con monitores de rendimiento. Acá vemos el mismo lote, en este caso el productor había entrado en el programa de prescripciones de DECAL y le habían hecho un trabajo con la Rastraveris. Es el mismo lote, nada más que cuando el productor primero DECAL le hace ese trabajo y le entrega un PDF que no estaba digitalizado y bueno, quedó ahí. Después nos contrató para que le ambientáramos el lote, pero el lote se agrandó, le sumó una parte y este es todo el lote ambientado. Pero lo que queríamos mostrar acá es que hay diferentes maneras de trabajar con ambientaciones y que hay correlación, ¿no? Fíjense que, vamos a pasar al siguiente, como hay una correlación entre la altimetría de que marca la Rastraveris con el mapa de ambientes a partir de imágenes satelitales. Lo mismo con la materia orgánica y la capacidad y la SIC. Ahora pasamos a un lote. Bueno, este es un mapa de rendimiento y ven el ajuste que tiene el mapa de rendimiento con el mapa de ambiente. Y acá nosotros juntamos todos los puntos de rendimiento dentro de los polígonos de cada ambiente y hacemos una distribución de rendimiento por ambiente. Después nos vamos a meter más en este tema, pero es una distribución típica. Acá es el caso de un productor, la estancia de Don Félix. Está Andrés, que es el que lleva adelante la parte técnica acá presente. Es un caso que el productor le habíamos hecho la ambientación del lote y con el tiempo ellos compran una sembradora Precision Planting que tiene esa famosa colita que va censando información y un poco mostrarles también la correlación. ¿Ven? Acá está el mapa de ambiente con la información de, creo que es materia orgánica esto, sí. Y la SIC, fíjense la correlación que existe. Solamente acá hay una parte en rojo, acá en la SIC, que hay un problema de ajuste con el tema de la temperatura. Pero todo lo demás se ajusta muy bien una cosa con la otra. Lo mismo, esta es la altimetría. Y este es un mapa de rendimiento para ese lote. Bien, entramos en la caracterización de zonas de manejo. Acá lo que le queremos mostrar es los parámetros, o los análisis de suelo que nosotros pedimos normalmente y cuál es la distribución por ambiente. Acá lo que hacemos todos los años, cuando vamos generando nuevos trabajos, vamos incorporando a una gran tabla de Excel los resultados y de esta manera tenemos un promedio zonal de cada zona de manejo para diferentes parámetros. Estos, recuerden, rojo loma, media loma amarillo, productivo verde oscuro, tendido verde claro, el bajo es el naranja. Fíjense cómo es la distribución de la materia orgánica y cómo a medida que bajamos en la topografía del lote y aumenta la materia orgánica y la textura, por supuesto. Texturas más finas, ¿no? ¿Qué pasa con el pH? Tienen la misma distribución que la materia orgánica. Esto es promedio de un montón de lotes. Acá hay más de 300 lotes. Fíjense cómo se produce mayor acidificación en los ambientes más arenosos, de texturas más gruesas, con menos materia orgánica, menos poder buffer. ¿Qué pasa con el fósforo? Después Agustín se va a referir específicamente en toda su charla a este tema. Pero el promedio, ¿cómo nos da? ¿Cómo nosotros durante muchos años venimos fertilizando de manera a tasa fija y cómo se fueron produciendo en diferentes zonas del lote diferentes balances, ¿no? Hay una relación inversa entre la productividad del ambiente y el fósforo. Fíjese en el ambiente productivo y fíjese en los dos extremos, ¿no? La loma y el bajo.
la relación entre la materia orgánica y el nitrógeno de nitratos. Esto es la película, ¿no? Acá hay un montón de análisis de suelo hechos para trigo en mayo-junio y hechos para maíz en primavera de varios años. Y fíjense cómo relaciona el nitrógeno con la materia orgánica. Pero digo que es la película porque en realidad hay un montón de veces que vas a pinchar los lotes y no hay cero variabilidad porque sabemos que nitrógeno es un elemento muy móvil. Si hoy mismo fuésemos a hacer muestreo de suelo, seguramente vamos a encontrar esta distribución con valores absolutos seguramente más altos por la mineralización que estuvimos teniendo sin lavado. Pero si a lo mejor tenemos, no sé, 2 lluvias de 100 milímetros, capaz que nos barren esos nitratos por debajo de los 60 centímetros, estos son datos de 0,20 y 20,60, y a lo mejor desaparece esa variabilidad y el dato es lo mismo para todos los ambientes. Pero bueno, el promedio de todo nuestro set de datos muestra esta distribución. Este es un dato que nosotros no le damos mucha bolilla, pero ya que lo tenemos, es relacionar la concentración de nitratos de 0 a 20 con la de 20 a 60. Y si se fijan, para todos los ambientes, más o menos está alrededor de 1,7, 1,8, es decir, hay un 1,7 veces más concentración de nitratos de 0 a 20 que de 20 a 60 y se va a 2 en los bajos, y esto tiene lógica por el lavado que hay, mayor lavado tienen los bajos en las capas subsuperficiales. La textura, el contenido de arena para la loma, para el productivo y para el bajo. Acá no hay muchos datos, porque si bien la textura es fundamental, pero no es un parámetro que nosotros pidamos al laboratorio porque es caro y en definitiva con las imágenes satelitales nos permite bien separar entre ambientes. Así que, pero bueno, queríamos mostrar de todas maneras cuál es la tendencia, ¿no? A lo largo de los años lo que vemos es que el tema del manejo de la información que se va generando es algo que por ahí al productor un poco lo inhibe a adoptar estas tecnologías y se va generando mucha información año a año y realmente si no la tenemos ordenada y a mano para el productor y para el asesor es difícil, uno termina un poco mareándose con esto. Entonces, para nosotros siempre fue importante tener una plataforma y poder tenerla de manera disponible, rápida, bien ordenada. Este es un caso de un lote que el productor ingresa a la plataforma nuestra con su clave y acá a la izquierda tienen el arbolito con los datos del ambiente, que ahora vamos a repasar un poquito, y todos los datos que se van generando en una campaña, ¿no? Entonces el tipo puede entrar y puede ir a acceder a las diferentes solapitas. El mapa de ambiente, donde uno puede ir cliqueando en los diferentes polígonos y ver qué superficie tiene y a qué ambiente pertenece. El mapa de ambiente en una versión PDF digital. Este archivo se baja, se manda al celular y con una aplicación que es gratuita, que es facilísima de usar, que anda en todos lados, que no necesita conexión de datos móviles, el productor puede en tiempo real ir navegando en el lote y ver por qué ambiente se está desplazando. Esto lo usamos muchísimo, es de muchísima utilidad, siempre hay que tenerlo a mano. El mapa de ambientes, pero en este caso el informe en PDF digital, en PDF, donde acá tenemos la superficie de cada ambiente, cómo es la distribución, son datos que también por supuesto usamos siempre, después lo vamos a ver con algunos ejemplos. Y campaña a campaña vamos subiendo lo que es los datos del análisis de suelo que se van generando, los mapas de aplicación que hoy nombraba Sebastián y con su análisis, también vamos a tocar este tema ahora, y los mapas de rendimiento también con su análisis. Bien, vamos al tema de mapa de aplicación.
toda sembradora o fertilizadora lo que nos devuelve es un informe que no es ni más ni menos que una tabla de Excel con la georreferenciación y el dato de lo que la máquina en ese punto aplicó. Entonces esto nos permite hacer un análisis de qué es lo que, cuál fue el desvío entre la dosis aplicada respecto a la que habíamos prescrito. Y acá vamos a poner algunos ejemplos de diferentes, en algunos en el mismo lote, diferentes maquinarias y ver cómo se comportaron una con otra. Acá tenemos en 2 años distintos el mismo lote, uno se aplicó con urea al voleo, con plato, y otra con una altina, que tiene la conducción neumática y bajada vertical. Y lo que vemos, primero aclaro lo siguiente, cuando uno analiza estos mapas de aplicación, lo que va a encontrar generalmente es que hay mayor desvío en los ambientes donde los polígonos son más chicos, obviamente. Y cuanto mayor la velocidad de la máquina de avance y mayor es el salto de dosis de un ambiente a otro, podemos encontrar más dispersión. Fíjense, voleo versus altina. Acá tienen el ambiente, la dosis prescrita, la dosis aplicada, no sé si se ve bien, pero el ajuste es muy bueno, inclusive para el voleo. Para la altina es un poco mejor, pero por ejemplo en el ambiente de bajo acá tiró un 10% más aproximadamente de urea, y en el ambiente de loma, que es un ambiente chico, tiró un 15% más. Estos son datos que antes, cuando no hacíamos agricultura de precisión, nunca lo mirábamos. Esto nos permite, como contaba Sebastián hoy, juntarnos con el productor y el aplicador y analizar y marcarle si hay situaciones que se tienen que mejorar. Esto es una comparación de urea al voleo con una barra, la barra casi perfecto, y la aplicación de urea al voleo con muy buen ajuste también. Pensemos que estamos hablando de una máquina que agarra 27, 28, 30 metros de ancho. Acá en la media loma se le disparó un poquito, un 14% más de dosis, pero muy buen ajuste. Este es el mismo productor que a la máquina después le puso corte cuando llegaba a la cabecera, y para no superponer se frenaba la dosificación. Y es el mismo lote comparado en 2 años diferentes. No hay mucha diferencia, los dos la verdad tienen un muy buen ajuste, pero lo queríamos mostrar. Este está bueno, es una sembradora donde estamos analizando acá el arrancador que aplicó la sembradora. Le gusta la patita, siempre anda corriendo. Acá había el informe decía que habían dado a 8,11 kilómetros y había tenido promedio, había tenido velocidad máxima de más de 10, y este anduvo 5,5. Y fíjense cómo ajustó la dosis, y cómo acá en el bajo y en la loma duplicó o más todavía la dosis que tenía prescripta, solamente por un tema de velocidad. Sembradora sin corte por surco y sembradora corte surco por surco. La diferencia es que acá la sembradora viene avanzando y cuando pisa 2 ambientes va a tomar la dosis del ambiente que ocupa más del ancho de labor de la máquina. En cambio cada surco va tomando la dosis del ambiente que está pisando. Entonces, lógicamente hay un mayor ajuste. Acá estamos analizando semilla aplicada, esto es perfecto, y esto es muy bueno también, pero esto es más exacto. Nada de lo que estamos mostrando es un desastre. Por supuesto que puede ocurrir, pero en general encontramos buenos mapas de aplicación. Vamos a entrar con el tema de monitores de rendimiento y tratar de analizar en diferentes cultivos, en diferentes situaciones. El productor, cuando termina de cosechar, nos trae en
el archivo del monitor de rendimiento y también le pedimos una serie de datos que tienen que ver con los costos, ya sea los costos fijos o los costos donde prescribimos variable, cuál era el precio de esos insumos. Así poder tener no solamente el resultado físico, sino el resultado económico. Para que vean, vamos a ver varios gráficos de esto, ¿no? Acá van a ver a la izquierda el mapa de ambiente, el mapa de cosecha. Esto fue lo que se prescribió como variable. Generalmente en trigo va a ser fósforo a la siembra y urea ya sea incorporada o al boleo. En maíz lo mismo, más semilla. Y en soja generalmente fósforo y en algunos casos también semilla. Este es un caso, un monitor de trigo de esta campaña que no se vio afectada por la helada, sí por la sequía. No ve nada. Estamos hablando de un trigo que rindió 4.800 kilos, bastante bien para lo que fue la campaña. Y me interesa resaltar para nosotros que estamos bastante familiarizados con esto, este es el productivo y fíjense que el tendido y el bajo tuvieron rendimientos superiores o similares. Esto no es fácil de ver en trigo. En trigo ustedes vieron que normalmente siempre hay una lluvia, alguna lluvia de invierno o alguna lluvia de principio de primavera que nos produce algún encharcamiento y el trigo se empieza a quedar, se empieza a poner amarillo. Eso generalmente se ve en los monitores de rendimiento, pero venimos de algunas campañas donde no tenemos napa cerca y se ven este tipo de distribuciones de rendimiento que no son las más comunes. Fíjense que en este caso el productor había apostado un poco más a la inversión. Esto es rendimiento, este es inversión y esto es margen bruto. El cuadrito de rentabilidad no nos entró acá. Había apostado con un poco más de inversión a la media loma, sin embargo la media loma con la sequía se le quedó un poco, ni hablar la loma. Acá pasamos a lo mismo, un caso similar también a un trigo de este año, donde se vio muy poco afectado con la helada, la misma distribución, resaltamos lo mismo, buena productividad en el tendido y bajo. Y ahora vamos a pasar a dos ejemplos de trigo de esta campaña con daño severo de helada. Fíjense, media loma, acá no hay casco de loma, son lomas bajas, más bajas. Fíjense el rendimiento, cómo se desploma en el tendido y en el bajo. Un daño tremendo de helada, esto rindió 2.200 kilos promedio del lote, que es la barra gris. Se ve en el monitor, lo podemos ver, fíjense la media loma acá, cómo hay más productividad que, fíjate, esta media luna, cómo hay más productividad en la media loma que en el tendido. Por supuesto, margen negativo en todos los ambientes, ¿no? Mismo caso, también palo bárbaro con la helada. 1.400 kilos promedio también. Estuvo afectado por la seca, por supuesto, pero por la helada también. Este tipo de ambiente se tendría que haber despegado si no hubiésemos tenido el efecto de la helada. Sin embargo, terrible palo. Un año, esta campaña, 22-23, seco. También muy buena productividad en el tendido bajo. Este es un tendido bajo más bien profundo, que no tiene un tapto cerca y con buena productividad. Se pinchó del todo la loma, 500 kilos, y la media loma, 1.400 kilos. Mismo lote, pero en la 2021, que fue año normal a seco, pero más bien normal, 4.000 kilos de rendimiento promedio del lote, y ahí ven ya una distribución más típica del lote. Acá no aparece el bajo, porque directamente el bajo no se habría sembrado, y el productor decidió prescribir sin fertilizante y con semilla por si pisaba alguna parte del bajo. Maíz de esta campaña, también tendidos bajos profundos, donde tuvieron buena productividad, igual que
el ambiente productivo. Un lote que se sembró temprano de maíz, porque está bastante bien cargado el perfil. Son de los pocos lotes que se pudieron sembrar en fecha. También una distribución con buena productividad en las partes bajas. El mismo campo para el año 2021, en este caso era una siembra en verde de principio de octubre sobre vicia. Acá no tenía influencia de napa, fue más llovedor y se despega un poco más, el rendimiento fue mayor, 1000 y pico de kilos más, 1500 kilos más, y se despega más el productivo. Queremos hacer hincapié en esto, ¿no? Cómo es la distribución. Después, atrás de esto está todo el manejo que hace el productor de cada ambiente, pero los factores ambientales del año, el clima, la napa, la lluvia, las adversidades, cómo influyen. También un maíz de este año, zona de Del Valle. Fíjense acá cómo en esa zona venía lloviendo un poco mejor, son suelos más arenosos, pero fíjense acá, a diferencia del caso anterior, cómo se pincha el dato del bajo prácticamente es despreciable porque como podrán ver en el monitor casi ni se cosechó, pero fíjense el tendido, y esto porque es un tendido con un tacto muy cerca, y esos son ambientes a los cuales le tiene que llover lo justo, que no se pase de lluvia para no encharcarse y que no se corte del todo el agua porque si no es una maceta. Bueno, esto se comportó como una maceta y acá si quieren con el diario del lunes o podemos ver que hubo una mala lectura a la hora de ponerle fichas a ese ambiente, ¿no? Se le puso más plata a ese ambiente que a la medialoma. Trigo 21-22, año normal a seco, también más de lo mismo, un buen comportamiento del tendido bajo. Esta campaña fue para la soja segunda, es el mismo lote, sí, es el mismo lote. Fíjense, recuerden el año pasado, en la 21-22, las lluvias de 300 milímetros de alrededor del 20 de enero y la helada de marzo que nos pegó un palo bárbaro a la soja segunda, que nos habrá quitado 400, 500 kilos. Fíjense la distribución de los rendimientos, también cómo a los ambientes más productivos los planchó, no pasó de 1400 kilos el productivo. Acá la inversión no hay inversión variable porque acá no se prescribió nada, no se fertilizó y se sembró con la misma densidad de semilla. Un caso de soja de primera del año 21-22, el mismo año, normal a seco, sin napa, con 300 milímetros también alrededor de enero. Esos 300 milímetros provocaron algún tipo de encharcamiento. Fíjense el bajo cómo se quedó, el tendido también. Fíjense la distribución típica de rendimientos. Mismo año, pero para maíz, y para maíz ponemos que es seco porque esa lluvia llegó tarde para el maíz. También la misma distribución, fíjese la loma no llegó a 300 kilos. Y este es un lote de maíz tardío del mismo año, con lluvia de 230 milímetros a fin de enero, que le llegó a tiempo, que no le produjo encharcamiento y que tuvo un nivel realmente muy bueno de rendimiento el lote, 12.400 kilos, con buenas productividades también en el ambiente, rindiendo exactamente lo mismo el tendido y el productivo. Bien, lo que vimos recién es el comportamiento de cada ambiente según diferentes situaciones de cada año en lotes individuales. Y acá le pusimos esto, el valor de los datos. Acá lo que hacemos nosotros es pasar los mapas de
los datos de los mapas de rendimiento que vamos recibiendo a una gran tabla de Excel, y al productor también le hacemos como una encuesta. Cuando nos devuelve eso, nos devuelve una encuestita donde le preguntamos si fue seco, normal o húmedo para ese año, para ese lote, si tuvo influencia o no de Napa, y le preguntamos si tuvo alguna adversidad, como puede ser un viento, vuelco, helada, granizo, encharcamiento. Entonces lo que vamos a ver ahora son los mismos gráficos, pero con promedio de muchos lotes. Como decía Sebastián hoy, y te nombro mucho Sebastián porque fue varios temas que tocaste que son disparadores, que va todo conectado. La realidad es que monitores de rendimiento de calidad empezaron a aparecernos hace 4 años más o menos, y en cantidad suficiente como para analizar datos y meterlos en una tabla y tener más o menos un N interesante las últimas 2 campañas. Realmente, previo a esto teníamos monitores de rendimiento de muy mala calidad. Por suerte en eso hemos avanzado mucho, y se está capacitando, de a poco la cosa va cambiando, por suerte. Y entonces esto augura que de acá a 4 o 5 años vamos a tener una masa de datos realmente muy interesante. Todo esto, acá nos estamos aislando de cuál es el manejo que hizo cada productor para cada zona de manejo, ¿no? La realidad es que cuando uno piensa cuáles son los factores de rendimiento que más influyen, bueno, primero es el cociente fototermal, es decir, la luminosidad en relación a la temperatura, que es lo mismo para todo el lote, el agua, que si bien ahí cambia un poco el tema, porque la lluvia es la misma para todo el lote, pero la capacidad de almacenaje que tiene cada zona de manejo es distinta, por la posición del relieve, por la textura, por la materia orgánica, la influencia de Napa, después va a hablar Marcelo muy bien de eso, y vamos a aprender mucho también de eso. Entonces, esos son los factores más importantes. Después viene todo el manejo nuestro, con las rotaciones, con el arreglo espacial, la densidad que apliquemos en cada zona de manejo, la fertilización, los aspectos defensivos del cultivo. Nosotros tratamos de aislarnos de eso, por supuesto que el manejo va a afectar la productividad de cada ambiente, pero más peso tiene esto otro. Cuando metemos todo en un promedio, podemos ver cómo influye la campaña, más allá del manejo del productor, sobre cada ambiente. Por supuesto que si yo le pongo al casco de loma 200.000 plantas de maíz, por ahí lo llevo a rendimiento cero, bueno, pero eso es una burrada, pero con manejo más o menos lógico, nos vamos a tratar de aislar de eso y solamente pensar en las diferencias entre las diferentes campañas. Así que vamos a ver de estos grafiquitos. Esto es trigo de la 21-22, lluvia normal, sin encharcamiento, la típica distribución de rendimiento, aún con buenos rendimientos en el bajo y en el tendido. La 22-23 sin daño de helada, igual a lo que veíamos hoy en un monitor de rendimiento aislado, pero acá son el promedio de varios monitores también. Vemos buena productividad en los ambientes más bajos. Trigo con daño de helada, acá le afectó la sequía, pero vemos que la helada cómo va afectando a medida que bajamos en el relieve. Soja de segunda 2021, un año normal a seco, sin encharcamiento. También buenas productividades, 3.000 kilos del productivo y 3.000 kilos en el tendido también. Soja de segunda 21-22, con la helada, que lo mismo que vimos hoy en un monitor, pero ahora promedio de varios. También vemos que el encharcamiento afectó el tendido de bajo, pero también nos sacó algo de rendimiento la helada en el productivo, en el tendido y en el bajo. Esto es para una empresa que tiene una empresa grande, entonces decidimos aislar y hacer el análisis de maíz, de varios lotes de maíz, en 2 campañas distintas.
Esta es la 2021, normal a seco con napa. Fíjense cuando hay napa cómo se caen estos ambientes más bajos por encharcamientos. Muy buen rendimiento del ambiente productivo, de la medialoma también. Y vamos a un ambiente normal a seco sin napa y fíjense cómo el tendido se iguala prácticamente con el productivo. Bien, acá pusimos una reflexión que dice que los ambientes no cambian, lo que cambia es la estrategia de manejo según humedad en el perfil, la napa, el pronóstico climático, la relación hicimos-producto, el precio del grano que vayamos a cosechar, etcétera, etcétera. Pero un poco esta era una de las partes por ahí que más queríamos hacer hincapié en la presentación, y es que la importancia que tiene todos estos datos cuando los juntamos y a medida que vayamos sumando más campañas, a la hora de analizar y de sentarnos a hacer un diseño agronómico de cada ambiente para cada cultivo y con las condiciones que tengamos en ese momento. El pronóstico, la humedad del perfil, a cuánto está la napa. Entonces es fundamental que las empresas tengan un equipo de trabajo que pueda contemplar, porque a veces el día a día del campo nos lleva, nosotros lo vemos mucho, que hay productores inclusive de punta que manejan muy buena tecnología, que tienen buenos rendimientos, sin embargo a veces no le pueden aplicar toda la tecnología por falta de tiempo y por falta de poder analizar datos a la hora de, viste, te llama y te dice, che, el ambiente amarillo, ¿cómo el ambiente amarillo? Es un poco esto, sentarse a dedicarle tiempo y esto obviamente que no es un ánimo de crítica, realmente el día a día nos pasa por encima y si no hay equipos de trabajo preparados para poder dedicarle es muy difícil analizar datos, ¿no? Esto lo voy a pasar medio rápido por el análisis de costo. Al productor le pedimos cuando nos trae una prescripción que piense qué dosis o qué manejo fijo hubiese hecho en su lote y ver si ahorró plata o no. Es un ejercicio, algo suma y lo que vemos que en general siempre hay ahorro en torno a los $15 por campaña y que puede ser cero también, porque también puede ser una política del productor. Algunos vienen y dicen, bueno, yo hubiese querido aplicar 120 de MAP y 200 urea, distribúyemelo. Bueno, esa puede ser también una elección. Cada productor tiene cada asesor tiene su manera, pero esto lo voy a pasar bien rápido. Y trigo con urea variable, acá no vamos a analizar dato por dato, pero $14 de ahorro. Otra campaña de trigo, esta campaña con MAP y urea variable, $16 de ahorro. Maíz, $26 con semilla, urea y fósforo. También otro maíz acá, $40 con lo que se había planteado como fijo. Lo mismo. Este es un lote que vimos hoy de maíz tardío. El productor se planteó hacer 130 de MAP y como variable llevaba de 50 a 170. Fíjense cómo variando dosis y llevándole al productivo que siempre, al ambiente productivo que siempre tiene balances negativos de fósforo, como de alguna manera podemos distribuir mejor, inclusive ahorrar plata, ¿no? Este tipo ahorró $23 y solamente no, ni más ni menos que dedicándole tiempo a poder distribuir de manera distinta los insumos. Presupuestación. En esta parte, que ya terminamos, Nico, es un poco todos los datos o toda la información que nos da el mapa ambientes y que la podemos usar diariamente en toma de decisiones. Son algunos ejemplos. Algunos recordarán la campaña 17-18, era una campaña que se pronosticaba como seca, sin embargo tuvimos un par de eventos en septiembre previo a la siembra de maíz que sumaron 150 milímetros y si bien en aquel momento teníamos planificado hacer muchos lotes o varios lotes de maíz tardío que presentaban más lomas, lotes más arenosos,
Llegó ese momento y tuvimos que cambiar. Este es un lote, este es un extremo quizás, ¿no? Pero es un lote en la zona de Martínez Dios. Fíjense que tiene entre el bajo y el tendido suman casi el 50% de la superficie, y fíjense cómo estaba en septiembre, ¿no? Y si vos no tenías la imagen de ese momento, podías ir con la aplicación y te encajabas, ni bien tocabas el verde claro ahí. Bueno, no necesitas información para saber que esto no está para sembrar, pero sí, porque este es un ejemplo muy burdo, pero es real, es lo que pasó, pero sí es un ejemplo que enseguida esto te pone en números con un golpe de vista, cuál es la superficie que está afectada. Acá esto es un lote de este año al revés, teníamos que buscar a ver qué lote podíamos sembrar con maíz temprano, porque realmente la situación estaba muy complicada. Esto es en Del Valle, teníamos a septiembre los bajos con agua, entonces decidimos, y el perfil casi cargado, casi capacidad de campo, así que decidimos hacer maíz temprano. Este es el NDVI del momento crítico del maíz, que ajusta muy bien con el mapa de ambiente, lo mismo el monitor de rendimiento, y el lote que llegó a 8.000 kilos, que casi es como un año normal para esa zona, ¿no? Otro caso donde acá salimos, la helada en pasto de trigo de este año, con muerte de macollo, salimos con el mapa de ambiente a recorrerlo en tiempo real y encontrás los daños en la zona de los tendidos, ¿no? Rápidamente también te ponen números. A veces esto también se puede ver, como contaba Sebastián, en imágenes satelitales, pero a veces en este estadio del trigo por ahí no llega a captarlo del todo, el trigo todavía está chico, pero todo esto nos suma para cuantificar daños también. Esto se lo robamos a un cliente que salió a monitorear el trigo con el mapa de ambiente. Fíjense, en septiembre el tipo estaba parado entre la loma y la media loma, fíjense el estado del trigo, y cuando estaba en el productivo y tendido el estado del trigo, ¿no? Cómo cambia. Acá hubo muchísimo de esto, tuvimos varios casos. La importancia, esto es la helada del trigo en floración de este año, y que las imágenes satelitales obviamente no la mostraban a eso, ¿no? Porque se forma el grano o no se forma el grano. Y acá es el productor, el asesor salió a recorrer el lote con el mapa ambiente, con el tasador de seguros, y bueno, y en la zona de los productivos encontraron daños del 90%. No estaba para cosechar ese trigo, salía más cara la cosecha que cosecharlo. Bueno, el productor decidió cosechar las medias lomas y las lomas, fíjense cómo copia. No se rompió el monitor acá, sino que acá no hubo cosecha directamente. Es otro ejemplo de cómo nos podemos apoyar en la tecnología para la toma de decisiones. El maíz. Todos los años salimos, cuando el maíz está granado, a ver cómo fue el ajuste de la densidad y a hacer alguna estimación de rendimiento. Le erramos, por supuesto, con la estimación de rendimiento, pero sirve para presupuestar. Sirve mucho para presupuestar. Fíjense, una loma con 50.000 plantas, una media loma con 75, un productivo 85.000 plantas, un tendido con 75.000 plantas. En este caso, hay otros casos que no, hubo un muy buen ajuste. Fíjense el tamaño de las espigas. Un muy buen ajuste a la densidad de maíz. Eso de ir haciendo el ojo, ir viendo campaña a campaña es importantísimo. Esto es una curiosidad para terminar, pero este es un mapa, esto es la zona de Urdampilleta. Un mapa de ambiente y el mapa de cosecha. Esto no es rendimiento, esto es velocidad de cosecha. Fíjese cómo los rojos coinciden con los rojos del ambiente, con los rojos y amarillos de la ambientación. Y esto es peludo. El tipo, fíjese en la escala acá, no sé si se alcanza a ver, el rojo es de 0 a 2 kilómetros por hora. O sea que ahí podríamos haber ambientado. El peludo actuó de rastraveris, de alguna manera. Una curiosidad, solamente quería mostrar. Así que, bueno, esto fue todo. Gracias. Y también quería agradecer especialmente
a los clientes que todas las campañas vuelven con sus monitores y con sus datos para que los analicemos y podamos juntos aprender de esto y retroalimentar todo el círculo, ¿no? Y gracias a ustedes y a las 4 entidades. La primera pregunta es para Sebastián. Sebastián dice, bueno, en este caso, ¿en qué parte de la curva de adopción de las tecnologías crees que nos encontramos hoy a nivel regional? Hola. Yo no tengo el dato bien certero, pero por lo que observo, mientras más cerca estamos de la región núcleo, o región agrícola argentina, más lenta es la adopción de toda la tecnología. Yo veo que el oeste bonaerense, el Córdoba principalmente, San Luis, La Pampa, están mucho más avanzados en la adopción de tecnología porque no les queda otra, tienen que ser sí o sí eficientes. Y 9 de julio tiene, yo creo que siempre 9 de julio es un paraíso. Si bien le llaman límite de la zona núcleo, yo creo que tiene todavía los suelos mucho más descansados, entonces haciendo mal las cosas todavía no nos impacta mucho. Pero lo que no se dan cuenta es que realmente haciendo las cosas bien somos mucho más eficientes. Ezequiel fue demostrando con números cómo los ambientes, manejando bien los insumos de acuerdo a los ambientes que tenemos, somos más rentables. Entonces creo que en la región la adopción todavía es muy baja y creo que debe ser de las regiones con menor adopción de tecnologías. Hay tecnologías, pero justamente todo el camino que hay que hacer, yo creo que está todavía bastante incipiente. Perdón, y que los casos que se están haciendo son de la mano de las empresas que estamos trabajando, que nos especializamos en este tema. Entonces, todas estas experiencias las vamos haciendo con nuestros clientes. También creo que ahí está creciendo la demanda, pero el ritmo en esta región es muy lento todavía. Muy bien, otra para vos, Sebastián. La falta de retribución al productor argentino con el precio internacional de lo que se produce, ¿no? Hace que la renta no sea lo que corresponde y así se retrasa la adopción tecnológica. ¿Podrías estimar cuánto es lo que se ha perdido por esta falta de adopción? ¿Cuánto podría la producción aumentar si la adopción y la renta fuera la que corresponde? ¿Cómo sería? Son varias preguntas por eso. ¿Y cómo sería la adopción de estas tecnologías? También Ezequiel mostró con números cuánto es lo que dejamos de ganar. No sé si en promedio estaba mostrando 15 a 25 dólares mínimo por usar mejor los insumos. Entonces, más allá que por ahora en Argentina no nos paguen un diferencial de precio por mostrar que hacemos las cosas bien, nosotros tenemos que ir ajustando los sistemas porque en toda la experiencia que tengo siempre, y principalmente años como este, la diferencia hace el manejo eficiente de los insumos. Años como este, aún en lotes donde se perdió por la sequía, las menores pérdidas se produjeron en los lotes donde se manejaron mejor los ambientes, se tomaron mejores decisiones de acuerdo a la historia que vamos sumando con los monitores de rinde y con las decisiones que fuimos tomando. Entonces, vuelvo, no tengo un número claro, pero los ejemplos de Ezequiel son bastante concretos acá en la región y en promedio, tomando clientes desde el sur de Córdoba hasta esta zona, más o menos tenemos medido en promedio entre un 60 dólares por hectárea en maíz a favor del uso de hacer agricultura por ambientes. En trigo baja al 40-50 dólares a favor de hacer manejo por ambientes. Después las menores diferencias se dan en soja, cebada, pero en general hay 10-15 dólares en promedio de mejores resultados haciendo manejo por ambientes. Después hago una acotación, yo creo que no hay que esperar a que nos paguen más
sino que justamente tenemos que estar preparados en todo este proceso de transformación y digitalización para cuando llegue el momento de que nos paguen mejor por mostrar que hacemos las cosas bien. Entonces el efecto inmediato es hacer las cosas bien para ser más eficientes y actualmente ganar más plata o perder poco en situaciones como estas. Y después prepararnos para el futuro porque va a llegar el momento donde realmente se premia al que produce mejor. Entonces tenemos que estar preparados y no cuando se empieza a pagar eso recién meternos en el proceso. Muy bien, Sebastián. Esta para Ezequiel. ¿Realizan ensayos para validar las labores de la variable? ¿Cómo los realizan? ¿Tienen algún resultado? Sí, siempre se deja alguna franja, un ensayo más simple es dejar alguna franja con dosis fija o densidad fija y comparar después ir cortando con el monitor de rendimiento las diferentes zonas de manejo y ver hacer una comparación de cómo fue la productividad y obviamente el costo también que fijo. Hoy lo que yo mostraba de análisis de costo era solamente costo, no había productividad metida ahí adentro, que obviamente que vos, Seba, cuando hablas de esos números, estás hablando de productividad y más costo, el impacto es mucho mayor cuando metes las dos cosas. No nos metimos en la charla porque queríamos abarcar otra temática, pero sí tratamos de que el productor siempre deje alguna franja y ver cuál es el resultado de una y otra, ¿no? Bueno, para Ezequiel o para también ambos, ¿qué miran a la hora de justificar o no una siembra o una fertilización variable? ¿Heterogeneidad de mapas de rendimiento? Pregunta. En general, como dije, monitores de rendimiento de calidad tenemos en los últimos años, sin embargo estamos trabajando en este tema desde hace bastantes años donde no habían buenos monitores y hoy tenemos imágenes satelitales que son espectaculares, que son gratis y que muestran una variabilidad aún mayor de lo que muchas máquinas pueden atender, ¿no? O sea, así que el puntapié para la variedad son las imágenes satelitales, para verla. Después, por supuesto, ir a campo, ¿no? Pero... Bárbaro. Otra pregunta, acá de uno conocido también. ¿Cuánta importancia se tiene que dar a esta campaña tan fuera del promedio, tan seca, tan compleja, para definir o validar esos ambientes existentes en los lotes? Sí, es buena pregunta porque teníamos la 2008, ¿no? Como una parecida y a veces no se mete siempre en el análisis. Se la ve para contrastar ambientes, pero son campañas muy extremas que a veces desvían mucho un promedio. Pero se la tiene en cuenta porque siempre tener los extremos de humedad y de sequía es bueno para poder descartar algunas cosas, ¿no? Pero para los promedios hacen mucho ruido. Otra pregunta para cualquiera de los dos, podés aportar algo, Sebastián, también. Se escucha mucho, o de alguna manera, que hay lotes que no hace falta ambientar. ¿Ustedes vieron algún lote que lo amerite esa hipótesis? ¿Y por qué, no? Yo tengo un núcleo bastante interesante de campos en la zona de Teodelina, Villa Cañas, María Teresa, Venado Tuerto, Pergamino, Rojas. En general son campos, o sea, obviamente dependiendo mucho de los campos, ¿no? Pero son zonas donde uno podría decir que no hay tanta heterogeneidad, por lo tanto no ambientarían. En todos los casos nosotros definimos, aún en las zonas más parejas, definimos al menos 2 ambientes. Esos 2 ambientes se dan, puede ser por el tipo de textura que tengan o mínimas diferencias de altimetría que tengan los lotes, manejos anteriores. Se nota muchísimo el factor del hombre también en la definición de ambientes.
Entonces yo no me animaría a decir que no hay campo que no mejore si ambientamos. Y perdón, esta campaña estuvo muy interesante para que yo, viajando por ejemplo con mis hijos que no tienen la más mínima idea de campo y no les gusta, en la zona de Rojas y Pergamino, por ejemplo, que son unas tablas, empezaban a aflorar todos los redondeles en el lote que mostraban justamente que la soja daba vuelta a las hojas, cómo los maíces quedaban petizos, no producían espigas en algunos sectores del lote. Entonces uno dice lotes de 50 hectáreas que son reparejos en Pergamino o en Rojas, todos marcan esa diferencia. Y entonces todos se pueden mejorar haciendo un manejo variable. Obviamente, perdón, los manejos o la influencia que tengan no va a haber quizá tanta diferencia para poder mejorar el ambiente de peor calidad, como en estas zonas donde están más definidos, pero sí se pueden mejorar el rendimiento promedio del lote haciendo variable al menos de 2 ambientes. Ezequiel, ¿algo que quieras agregar al respecto? Sí, no, coincido también con lo que dice Sebastián. Yo creo que también en esta zona casi que no hay lotes que no justifiquen una variable, y este año también se vio eso que marca Sebastián, que yo lo hablaba en la charla, de esos tendidos con taptos, que viste, vas por la ruta y la soja negra ya madura, negra, que cuando entró la cosechadora te tapa de ese polvillo negro. Bueno, eso es a veces en un año con una lluvia más bien justa o buena, no directamente no se nota, ¿no? Sin embargo hay variabilidad en todos los lotes.